¿Qué tal, amigos? Les saludamos Jesús Zárate y Carlos Ramírez. Somos sus narradores y comentaristas en español de los San Francisco 49ers. Y bueno, ya se dio a conocer el calendario 2020 de los San Francisco 49ers. Los 49ers estarán jugando en 5 ocasiones en horario estelar. Además, estarán enfrentando a los equipos del NFC East y también del AFC East, y además, por supuesto, a los que ya conocemos, ¿no? 2 veces por año, a los de su propia división del NFC West, y también le agregamos que nuevamente se medirán ante los Saints y ante los Green Bay Packers. Y bueno, con esto le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Carlos Ramírez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Jesús, un abrazo para ti y para todos los faithful que nos ven en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo. Bueno, por fin el día está acá y es un día muy emotivo por lo que significa, por lo que estamos viviendo. Hay que hacer algunas salvedades, Jesús, que me parece son pertinentes y preguntas que se puede estar haciendo la gente. ¿La temporada va a comenzar a tiempo? La expectativa de la liga es que sí. La NFL está operando bajo esa premisa, es decir, que ese primer partido de pretemporada, porque hay que tomar en cuenta eso, del 13 al 17 de agosto, porque no es una fecha todavía tallada en piedra, contra Denver, allá arriba en la altura de Colorado, sería el comienzo de la pretemporada. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, que si las condiciones del país por la pandemia no permiten eso, se irían eliminando juegos de pretemporada, se iría corriendo ese calendario, pero por ahora la NFL está operando bajo esa premisa, que estas fechas que lanzaron el día de ayer se van a cumplir y que la temporada regular va a comenzar el 13 de septiembre en casa y terminaría el 3 de enero también acá en Levi Stadium. Así es, ¿no? Agregando esa flexibilidad, ¿no? Que pueda, pensando en lo que pueda, pues, ocurrir, ¿no? En el futuro, que esperemos que todo salga bien, ¿no? Y bueno, Carlos, pues, hablando de la temporada regular, porque también rápidamente para mencionarles los equipos de pretemporada se estarán enfrentando a los Broncos, como lo mencionaba Carlos, a los Raiders, a los Chicago Bears y a los Chargers, como ya es costumbre para cerrar la pretemporada. Pero ya entrando en la temporada regular, vamos a comenzar, ¿qué te parece? Con la primera mitad, ¿no? del calendario, Carlos. Semana 1, 13 de septiembre, los 49ers abren la temporada recibiendo a los Cardenales de Arizona. Un partido muy importante, por supuesto, es el primero y además contra un rival de división. La semana 1. Semana 2, viajan a Nueva York para enfrentarse a los Jets. Y después, a la siguiente semana, se mantienen en Nueva York porque estarían enfrentando a los Gigantes en la semana 3. Y después, en la semana 4, reciben a los Philadelphia Eagles, eso en horario estelar. El Sunday Night Football es el primero de 5 juegos en horario estelar que tendrán los San Francisco 49ers esta temporada. Y después, en la semana 5, Carlos, vienen los Delfines de Miami a Levi's Stadium. De hecho, por primera vez Miami estará en Levi's Stadium, ya que la última vez que visitaron a San Francisco fue allá en Candlestick Park. Y después estarán enfrentando a otro rival de división, a Los Ángeles Rams, también en horario estelar, eso en la semana 6. Para cerrar la primera mitad de la temporada regular, visitando primero a Nueva Inglaterra, a los Patriotas, ya sin Tom Brady, por supuesto, y después a sus rivales de división, a los Seattle Seahawks, allá en Seattle. ¿Qué te parece la primera mitad de la temporada, los primeros 8 juegos, Carlos? Sí, hay que hacer un desglose, yo creo que por partes. Primero, comenzar en casa, primera vez que San Francisco va a comenzar la temporada en Levi Stadium desde el 2017, y eso es muy positivo. Que sea ante un rival divisional me parece también extraordinario, porque la temporada pasada, como recordará Jesús, tardó bastante San Francisco en enfrentar a un rival divisional. Se comenzó la temporada en Tampa Bay, luego Cincinnati, después se vino acá Pittsburgh, vino el bye week, luego nos enfrentamos a Cleveland. O sea, pasó un tiempo hasta que llegó ese primer partido interdivisional. Aquí no, aquí arrancamos más bien ya con ese head start, ese comienzo contra Arizona, que es un rival en el papel complicado. Recordamos lo que hizo el año pasado el equipo de los Cardinals. Y luego viene la primera de 3 giras que va a tener el equipo. Es uno de los pocos equipos, Jesús, que va a tener 3 giras de partidos consecutivos en la carretera en la temporada. Pero afortunadamente es contra 2 equipos, con todo el respeto del mundo, que están en reconstrucción. Porque los Jets
están en ese proceso con Adam Gase, segundo año de la temporada de control. Los Giants están en un completo reconstrucción con Joe Judge como debutante, como entrenador en jefe. San Francisco creo que tiene una muy buena posibilidad de comenzar 3-0, ganar en casa ante Arizona, luego ir a la costa este, que son los dos únicos partidos de la temporada que se van a jugar a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, contra Jets y contra Giants, para luego regresar a casa a enfrentar a los Eagles. Además hay un balance porque todos los equipos de la NFL, y hay que hacer un reconocimiento a la Liga, Jesús, todos van a tener 2 partidos en casa y 2 partidos afuera en la primera semana de calendario. Luego, ese primer partido contra los Eagles es muy importante porque es el primero de 3 seguidos en casa. Eagles, Dolphins y Rams. Y luego viene otro rival divisional como son los Carneros acá en Levi's, en esos 3 partidos en casa. Siendo realista, Jesús, no sé cómo lo ves tú, creo que en esos 6 partidos, en el papel, Las Vegas tendría a San Francisco como favorito en cada uno de esos 6 partidos, hasta que probablemente se llegue a Foxborough a enfrentar a los Patriots, que no sabemos qué van a hacer los Pats, porque yo respeto mucho a Bill Belichick, respeto mucho esa defensa, respeto lo que significa ese estadio, pero hay que ver cómo van a llegar tras 6 partidos a esa fecha, cómo está Jarrett Stidham, cómo está esa ofensiva que luce con muchos huecos, y tal vez San Francisco también sea favorito en ese partido en Boston. Hay que ver cómo llegamos, y se me ocurre que ese partido contra Seattle, el 8, en la semana 8, el 1 de noviembre, que cierra la primera mitad, tal vez, sería la única vez que San Francisco no sea favorito en el papel en todos los 8 primeros partidos de la temporada regular. No, claro, no, yo concuerdo. Yo pienso que los más difíciles en el papel sería ese primero contra los Arizona Cardinals, ya que la temporada pasada, si bien es cierto que los Cardenales pues no entraron a los playoffs, pero fueron un equipo muy competitivo. Le dio pelea a los 49ers en ambos partidos, ¿no? Cuando visitaron a Arizona el año pasado en Halloween, y después cuando recibieron a los mismos Cardenales, ¿no? Un duelo interesante porque también ya de entrada el linebacker novato de Arizona, que al final Isaiah Simmons, que lo reclutan en el draft, durante el Combine, en una entrevista, él mencionaba que él está preparado para cubrir a alas cerradas a George Kittle. Bueno, pues su deseo se le va a cumplir, va a tener que cubrir a George Kittle, y va a ser muy interesante ese duelo, ¿no? Y también no solamente Simmons, Devon Kennard llegó a este equipo, Devondre Hopkins también. DeAndre Hopkins, sí. Así de que es un equipo interesante. Yo pienso que es difícil, pero yo sí veo favorito a San Francisco en ese partido también. Los otros también que te iba a mencionar, más complicados en esta primera mitad de la temporada, concuerdo contigo, esos 2 que mencionabas. El de Nueva Inglaterra, a pesar de que ya no está Tom Brady, no podemos descartarlo, porque está un genio como Bill Belichick, que además conoce muy bien a Jimmy Garoppolo. De hecho, eso también hace este partido muy interesante, porque Jimmy Garoppolo regresa a Nueva Inglaterra para enfrentar al equipo que lo reclutó en el draft, ¿no? Y Bill Belichick pues lo conoce muy bien, y va a ser muy interesante qué plan va a estar allí ejecutando a la defensiva para tratar de detener la ofensiva de los 49ers liderada por Jimmy Garoppolo. Y después jugar contra Seattle, pues ya sabemos, no siempre es complicado. Entonces yo creo que esos 3, Arizona, Nueva Inglaterra y Seattle, son los más complicados en el papel en esa primera mitad de temporada, Carlos. Y el de Seattle tiene la dificultad, Jesús, agregada, que siempre tiene ir al CenturyLink Field, que San Francisco va a tener que ir a Boston a jugar en Foxborough el 25 de octubre a la 1:25 de la tarde, hora del Pacífico, para luego cruzar todo el país. Seguramente vendrán a San Francisco primero, pero tienen que ir de San Francisco a Boston, de Boston volver a San Francisco para luego ir a Seattle. Entonces, ese trajín. Y luego, por más que son 2 mitades de calendario, hay que atar, Jesús, de la semana 7 a la semana 10, para mí se puede definir la temporada de los 49ers. ¿Por qué? Semana 7 en Foxborough, semana 8 vamos a Seattle, y luego en semana corta, para ya abrir la segunda mitad, de ese domingo, 1 de noviembre, jugamos jueves 5 de noviembre acá en Levi's Stadium contra los Packers. Con eso se abre la segunda mitad. Entonces tienes, son 4 partidos, 3 son de visita, porque luego de recibir a los Packers, vamos a Nueva Orleans, al Superdomo, a visitar por segunda temporada consecutiva a los Saints, y recordamos aquel partido mágico 48-46
de la temporada pasada. La única ventaja que veo, Jesús, es que ese partido contra los Saints va a ser en un descanso largo, porque de jugar jueves por la noche, ese partido contra los Packers se juega un domingo por la tarde contra los Saints. Tendremos 10 días el equipo para descansar. Pero esos 4 partidos, Patriots, Seahawks, Packers en casa y luego Saints también en la carretera, buena parte del destino de los 49ers se va a definir en esa gira. Y luego de viajar a Nueva Orleans, se visita a los Rams en el hermoso SoFi Stadium. Son 4 partidos de visita en 5 partidos que tiene en todo el centro del calendario el equipo de los 49ers. Después se recibe a los Buffalo Bills en domingo por la noche. Ese partido va a ser la semana 13. Se recibe a los Redskins, un merecido descanso, 2 partidos en casa, para luego otra vez 2 partidos en la carretera en el Cowboy Stadium. Eso va a ser el 20 de diciembre. Después se visita al equipo de los Arizona Cardinals para cerrar la temporada en casa, otra vez contra los Seahawks, pero ahora acá en Levi Stadium. Así es, ¿no? Abres la temporada en casa y la cierras en casa, ¿no? Como bien lo mencionabas, ese 3 de enero del 2021 contra Seattle, que por supuesto ese partido, nuevamente, al igual que el año pasado, puede ser por la división, Carlos. Siempre Seattle y San Francisco están peleando muy, muy de cerca por el primer lugar, entonces puede ser un partido de gran presión si es que se llega todavía sin definir quién es el primer lugar. Cabe destacar también en esos juegos de la segunda mitad de la temporada que ya mencionabas, que la semana de descanso es en la semana 11, todo lo contrario al año pasado, cuando fue en la semana 4, muy pronto. Muchos jugadores mencionaban que al final pues sí les pasó factura en el cansancio, ¿no? Porque no tuvieron semana de descanso en esos partidos de alta presión que se vivieron en noviembre, en diciembre. De hecho, fíjate, Emmanuel Sanders, que ahora está con los New Orleans Saints, cuando fue cambiado a San Francisco, de Denver a San Francisco, no tuvo ni siquiera semana de descanso en todo el año, porque cuando llega a San Francisco, pues San Francisco ya la había tenido, y cuando estaba en Denver, todavía los Broncos no la tenían. Entonces él no descansó en todo el año. Entonces yo creo que el descanso de la semana 11 va a ser fundamental, Carlos, sobre todo pensando en que el equipo esté peleando seriamente por entrar a los playoffs, y es importante que en esa semana 11 pues tengan un descanso para entrar frescos a la recta final de la temporada. Sí, porque como te decía Jesús, ese descanso en la semana 11 viene entre el partido de visita de Nueva Orleans y el partido de visita de los Rams allá en SoFi. Entonces el equipo va a venir de un ritmo realmente impetuoso, visitar a Boston, ir a Seattle, casa semana corta contra los Packers, para luego ir en una semana larga, es cierto, pero ir a Nueva Orleans. Ahí tienes un tanque de oxígeno para respirar, para afrontar esa recta final de ir a Los Ángeles contra los Carneros, recibir a los Bills en casa, que es un complicado rival, recibir a los Redskins, que no sabemos en qué estado van a estar, ir a los Cowboys, ir a los Cardinals y cerrar acá contra los Seahawks. Algunos detalles. Es simplemente un dato, pero yo creo que hay que verlo con pinzas. En el papel, San Francisco tiene el 4º calendario más complicado de la NFL, simplemente basándose en el récord de los rivales de la temporada pasada. Pero ¿qué pasa? El récord de los Patriots del año pasado sirve de muy poco para este año, porque es un equipo completamente diferente. El récord de los Dolphins del año pasado también creo que sirve de muy poco para este año, porque también creo que es un equipo diferente. Entonces hay que verlo con pinzas. Yo creo, para despedirnos queda un minuto, yo pongo como línea base, Jesús, siendo negativo, que el equipo pudiera terminar mínimo con 11-5, mínimo. O sea, no veo que el equipo tenga más de 5 partidos que pueda perder. Es la NFL y cualquier cosa puede pasar, puede haber lesiones, pero yo pongo como línea base, como mínimo 11-5, lo veo más en el rango de entre 13-3, 12-4, y que nuevamente San Francisco gane la división. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también más o menos en eso ando, ¿no? Entre 11-5 y 12-4, claro, como bien lo mencionabas, ¿no? Las lesiones que siempre son parte fundamental de este deporte. Esperemos que a San Francisco le vaya bien en ese aspecto, que no tenga ninguna lesión grave. Y si eso sucede, si San Francisco se mantiene, digamos, con sus piezas importantes sanas y listas, yo creo que es un equipo muy, muy fuerte, lo ha demostrado muchas veces, y yo creo que sí puede andar entre 11 y 12 victorias por ahí.
No hay viajes a la costa este en el invierno, eso es positivo. Bien, sí. No hay viajes al norte en la costa este, eso también es o en el centro, que eso también es positivo. El clima va a ser muy benévolo con San Francisco en esta temporada. Solamente esperar que arranque todo y que estén los jugadores con mucha salud. Nos despedimos, partner. Así es, Carlos. Pues siempre un placer platicar contigo. Y bueno, a 49ers Faithful, ahí está el calendario 2020 de tu San Francisco 49ers. Nos encontramos pronto.